seres, vamos a abrir el neutro en el panel. A ver. Mejor lo vamos a abrir aquí para estar más cerca. Miren ustedes lo que sucede. El bombillo ya se está casi al fundir. Y ustedes verán ahora qué voltaje está aguantando ese bombillito que ya se está al fundir casi. Imagínense si fuera una computadora. Porque el problema es que el motor aguanta más voltaje. Y él casi ya no aguanta los 200 y pico voltios que le están pasando por él. Vamos a ver cuánto está aguantando él. Porque como este tiene más resistencia, este no se va a quemar. El voltaje acá arriba debe estar bien bajito. Vamos a medir el de arriba. Miren ustedes. 9 volts. El bombillo solo casi está aguantando los 200 y pico volts. Ahora vamos a medir abajo en el bombillo. Miren amigos, 233 voltios. O sea, el bombillo ese cuando le pasa un poquito más de tiempo, se va del aire, se funde. Muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a estar analizando lo que es un multi-wire circuit. Un multi-wire circuit no es más que cuando el neutro se comparte con dos vivos de diferente fase, no de la misma fase. Entonces aquí les estoy presentando dos bombillos conectados, uno en esta fase con el neutro y otro en esta fase con el neutro. Podemos ver que aquí tenemos 110 voltios, 120 entre este neutro y este vivo, y entre el mismo neutro y este vivo también tenemos en esta fase de 119. Como ustedes ven aquí, es una conexión multiwire. Este circuito puede estar aquí. De este bombillo, por ejemplo, pueden haber muchos luces y toma corriente, igual que en este, o lo mismo que este puede hacer un equipo cualquiera, quizá un microwave, y este otro puede ser una plancha que está en un receptáculo, bueno, circuito. ¿Qué sucede? Cuando es resistencia, estos bombillos son de 120 volts porque está conectado cada uno con un vivo y un neutro. Nosotros podemos conectar esos dos bombillos en 240 volts si los ponemos en serie. Que lo único que tendríamos que hacer es soltarlo del neutro. Y cuando lo unamos de nuevo aquí, ya están en serie. Ustedes ven que los bombillos siguen trabajando sin el neutro. Conectado en serie. Si estos bombillos 120, yo conecto uno solo entre este vivo y este aquel, se va a fundir. ¿Por qué no se funden los bombillos aquí estando en serie? Porque son resistencia. Igual que resistencia puede trabajar lo mismo en corriente directa que corriente alterna. Si tenemos 220 y no hay un neutro, podemos utilizar dos bombillos de 120, ponerlos en serie y alumbrar. Acuérdense de esta explicación porque esta lo estoy haciendo no tanto para demostrar que los bombillos en serie se pueden poner en 240, sino lo que puede suceder si se comete algún error en un multi-wire circuit o, en español, en un circuito multialámbrico, que no es más que esto. Cuando tenemos un multi-wire circuit, tenemos un vivo y otro vivo. Son diferentes fases. No debe estar en la misma. ¿Por qué? Porque si tenemos una carga aquí, en este caso es un bombillo sencillo, pero puede ser un motor, puede ser cualquier cosa. Y medimos el amperaje. Aquí en esta fase tenemos 0.3 amperes. Y 0.3 amperes. Y en el neutro vamos a tener 0.3 amperes también. Y ustedes lo ven. 0.3 amperes. Si conectamos este bombillo que consume igualito que este, lo conectamos, como están en diferentes fases, aquí habrá 0.3, aquí habrá 0.3, pero en el neutro habrá 0. Aquí ven ustedes, aquí hay 0.3 en esta fase, hay 0.3 en esta fase
Y en el neutro, ¿qué tenemos? 0. ¿Por qué? Porque en los multi-wire circuit las cargas se compensan y al neutro va poco amperaje, menos que el de la fase. Si aquí yo tuviera un bombillo más grande, por ejemplo, aquí hay un equipo que consume 10 amperes y este consume 5. En esta fase habría 10, en esta habría 5 y en el neutro, ¿cuánto habría? 10 menos 5. Lo que estamos hablando de las cargas en el neutro. Ahora yo he puesto aquí, este bombillo es de 40 watts, este es de 25. En la fase que tiene el bombillo de 40 watts tenemos 0.3 amperes y en la que tiene 25 watts tenemos 0.2 amperes. ¿Cuánto vamos a tener en el neutro ahora? 0.3 menos 0.2. En el neutro solo habrán 0.1. Como podemos ver aquí, solo 0.1. Por eso es la razón, volvemos a repetir, que esta fase y esta no pueden ser la misma, porque se puede poner en la misma fase en diferentes breakers y estar en la misma fase. Debe ser en diferentes fases, porque si por ejemplo aquí hay un equipo que consume, este es un cable número 12, aguanta hasta 20 amperes, menos porque el breaker se dispara al 80%. Si te conectamos un equipo que consuma 10 amperes, entonces si aquí hay 10 y aquí por ejemplo hay 15, por el neutro entonces circularían 25 amperes. Pero si hay 10 y es un multi-wire circuit y es igual, hay 15 aquí, por el neutro circularían 15 menos 10, 5 nada más. Esa es la razón que el multi-wire circuit deben ser fases distintas. Y volvemos a repetir, explicamos, tiene cierta ventaja, pero el objetivo de este video es explicar el error, o sea, no cometer un error que puede ser grave, y lo vamos a ver ahora más adelante instalando. Como hemos visto, ya hemos alambrado esta caja y esta. A esta caja vino el negro directo, no está empatado en ningún lugar, está aquí con el neutro y la tierra. Y a este vino el rojo directo, no está empatado con nadie, y vino la tierra y el neutro. Multi-wire circuit, el neutro que viene de la línea del panel va a ir junto. Los neutros es común para esta fase negra y para esta fase roja. Un solo neutro para las dos. Pero yo le voy a poner un rabito blanco y después ustedes verán la razón de por qué yo se lo pongo para dar la explicación de lo que vamos a hacer. El de la línea, vamos a dejarlo suelto. Este es el de la línea que viene del panel. Entonces, el neutro de este y el de este, vamos a ponerlos juntos. Y le ponemos el rabito este para después poder conectarlo aquí. Conectarlo y desconectarlo, según las explicaciones que vayamos dando. Este neutro que viene por la línea, viene aquí y viene aquí. Ahora, para no estar empatando y desempatando cables, vamos a poner un tomacorriente en esta caja y un tomacorriente en esta, para después poder explicar lo que queremos explicar. Vamos a sacar las tierras para afuera. Ahora conectamos la tierra que viene de la Johnson Box, la tierra de la caja y la tierra que va para el tomacorriente. Conectamos el tomacorriente, la tierra, el neutro y el vivo en el color oro. No le vamos a poner tapas porque el objetivo del video no es la instalación de tomacorriente, es el multi-wire circuit y cómo trabaja y lo que no debemos hacer. Vamos a comprobar que tenemos 120 en cada tomacorriente, tenemos 0 por aquí. $122 volts
En este apagamos. Vamos a probar el otro. 122 volts también en el otro. Aquí he querido representarle, por eso puse toma corriente, porque en el toma corriente podemos conectar cualquier cosa, un taladro, una plancha, lo que sea, igual que en el otro. Podemos conectar una extensión, una luz, lo que sea. Por eso lo he querido hacer de esa forma. ¿Qué sucede? Este bombillo está trabajando, como ya medimos ahora, 120 volts, 120 voltios. Pero alguien está trabajando en el circuito y cometió el error de no desconectar el breaker doble, que tiene que ser un breaker doble cuando es multi-wire circuit, para cuando se quite uno, se quite el otro. Alguien cometió el error de no quitar la corriente y se puso a trabajar en una caja, que vamos a poner que por ejemplo sea esta. Está haciendo otro tipo de trabajo y fue a coger un neutro. Y no analizó y vino, y cuando quitó el wire nut, ¿qué sucede? Este es el neutro de la línea. Siguieron alumbrando los bombillos, pero ya no están cada uno en 120 volts. Están en serie en 240 voltios. ¿Por qué? Porque el negro fue por aquí, pasó por el bombillo, regresó por el blanco, pero como el blanco está empatado con el de aquí, siguió por aquí, pasó por este bombillo y fue a la línea roja. O sea, como en el ejemplo que explicamos ahorita en serie, ahí los dos bombillos están en serie, pero están en 240 volts porque no tienen neutro. ¿Qué sucede? Que cuando eso pasa, como los bombillos son iguales, quedaron en 240 volts en serie y ninguno sufrió daño. Pero si esto fuera un equipo y esto fuera otro que no fueran iguales, vamos a poner por ejemplo que aquí hay un motor, un ventilador, y aquí hay una computadora. Cuando surgió esto, no pasa como con los bombillos, porque los bombillos son resistencia. Si aquí esto es una computadora, al suceder esto, aquí no hubiera corriente porque la computadora se hubiera quemado, hubiera quedado inservible. Bien, ahora hemos puesto bombillos de diferentes watts. Este de 40, que es de 25. Si se dan cuenta que el bombillo está alumbrando mucho más que este. O sea, que él es más débil que este. Ahora vamos a medir el voltaje que hay en cada uno de ellos. Muy bien. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos, lo he puesto en los cables que están en el socket, 68 voltios. Ahora vamos a medir acá en el bombillo de abajo a ver qué voltaje tenemos. Miren ustedes, 174 voltios. ¿Por qué? Porque están en serie en 240 voltios. Si esto hubiera sido una computadora, repetimos, ya no existiera. Y si ese bombillo fuera de un poquito menos de watts, ya se hubiese fundido. Hemos conectado aquí en este exhaust fan. Aquí sigue el bombillo de 25 watts. Están cada uno en 120 porque el neutro está conectado. Vamos a poner la corriente y medir qué corriente está consumiendo cada uno. Vemos que el bombillo está consumiendo 0.3 amperes. Y el fan está consumiendo 1.7, 1.8. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir el neutro. Miren ustedes lo que sucede. El bombillo ya se está casi al fundir y ustedes verán ahora qué voltaje está aguantando ese bombillito que ya se está al fundir casi. Imagínense si fuera una computadora.
Porque el problema es que el motor aguanta más voltaje y él casi ya no aguanta los 200 y pico voltios que le están pasando por él. Vamos a ver cuánto está aguantando él, porque como este tiene más resistencia, este no se va a quemar. El voltaje que arriba debe el voltaje que arriba debe estar bien bajito. Vamos a medir el de arriba. Se apagó porque lo desconecté. Vamos a poner un caimancito de esto. Miren ustedes, 9 volts. El bombillo solo casi está aguantando los 200 y pico volts. Ahora vamos a medir abajo en el bombillo. Miren amigos, 233 voltios. O sea, el bombillo ese cuando le pasa un poquito más de tiempo, se va del aire, se funde. Bueno, queridos amigos, eso era lo que queríamos mostrar hoy, de tener cuidado con los multi-wire circuits. Ya vieron, este dejó de funcionar porque no tiene suficiente voltaje. Si se ponemos el neutro, todo vuelve a la normalidad y el fan empieza a trabajar de nuevo. Ya vemos el peligro de trabajar con el neutro sin quitar la corriente cuando tenemos un multi-wire circuit. Vamos a quitar la corriente. Bien amigos, espero que el video le haya servido de algo y que en el futuro cuando hagan multi-wire circuit tengan cuidado de quitar los dos circuitos, que debe ser un doble polo en diferentes fases. Nunca tocar el neutro sin haber quitado el breaker, para evitar quemar el equipo más débil que haya conectado en ese multi-wire circuit. Entonces, bueno, si les gustó aquí, denle like, suscríbanse y denle la campanita para que estén informando de los próximos videos que van saliendo. Que estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Bien amigos de la consulta eléctrica, bienvenido a otro alimentar este panel pero ampliarlo un poco. Entonces nos habla ahora de 100 amperes para poder trabajar un tubo, porque el tubo no está recto, que se ve más o menos este panel de un main panel, la prueba de agua en la casa. Entonces vamos a medir un tubo, en la parte fuera, vamos a ponerlo aquí para entrar dentro de los 90. Calentar el tubo para hacer el doble de color.
circuit, pero esto completamente informado.